tardes a todos. En primer término, agradecer, por supuesto, la invitación a participar en esta mesa redonda y la posibilidad de estar con ustedes, ¿no? Como fiscal que soy, yo les voy a hablar de la intervención o de la función más importante que desarrolla el fiscal en aras a la protección de los derechos de propiedad intelectual, que es en definitiva el ejercicio de la acción penal frente a aquellas acciones vulneradoras de esos derechos que son constitutivas de delito. Yo creo que es justo decir aquí que en los últimos años, en la última década, el legislador ha hecho un esfuerzo, realmente ha hecho un esfuerzo por potenciar la respuesta penal ante este tipo de comportamientos, menos los comportamientos más graves. Pero yo creo que el esfuerzo ha sido un poco infructífero, ¿no? Ha tenido muy poco resultado, debido en buena medida a que toda la explosión de las tecnologías de la información y de la comunicación no solamente ha dado lugar a nuevas formas de explotación y aprovechamiento de los derechos de propiedad intelectual, sino también a nuevas formas, a nuevos mecanismos de vulneración de esos derechos. Entonces, el problema que nos hemos encontrado en vía penal es que en el entorno digital han ido apareciendo una serie de conductas muy generalizadas, capaces de vulnerar muy gravemente los derechos de propiedad intelectual y que, sin embargo, difícilmente encajaban en un tipo penal planteado de una forma muy rígida a partir de una definición numerus clausus de conductas: reproducir, plagiar, distribuir y comunicar públicamente, ¿no? Es el problema, me estoy refiriendo al problema de las páginas de enlace, al que se ha referido Carlos ahora mismo, que efectivamente ha dado lugar a un debate jurídico muy intenso por la dificultad de encajar ese comportamiento en alguna de las conductas típicas. Es cierto que este tema ha sido resuelto en muy buena medida por la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero del 2014 en asunto Svensson, que en definitiva lo que hace es abrir el concepto de comunicación pública, la interpretación del concepto, de tal forma que permite entender incluido en ese concepto esas actividades de referenciación en Internet de contenidos, sin contar con la autorización de los legítimos titulares de la propiedad intelectual. Pero, en definitiva, yo creo que el punto final lo ha puesto esta última reforma del Código Penal, la que se ha llevado a efecto por la Ley 1/2015, que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, que da una nueva enfoque a los delitos contra la propiedad intelectual. Y muy brevemente, porque no tengo tiempo de más, a modo de flashes, las novedades más importantes que incorpora esta reforma. En primer lugar, en el tipo básico, al margen de los efectos penológicos, que no voy a entrar aquí, salvo que ustedes lo saquen en el debate, las novedades más importantes son tres. Por una parte, se abre extraordinariamente la conducta típica, porque a las conductas tradicionales que recogía el tipo penal, ya las he mencionado antes, se añade una nueva fórmula, o que en cualquier otra forma explote económicamente. Con esa fórmula abierta es posible incorporar no solamente la actividad de las páginas de enlace, sino, lo que es más importante, cualquier otra actividad que pueda generarse en el futuro al hilo del desarrollo tecnológico y que sea capaz de vulnerar estos derechos. Obviamente, este concepto abierto de la conducta típica viene limitada por el resto de los requisitos que exige el tipo penal, que son los que vienen a definir, digamos, finalmente la figura. Segunda novedad importante, se sustituye el concepto de ánimo de lucro por ánimo de beneficio económico directo e indirecto o indirecto. Con esto se sale al paso de algunas interpretaciones jurisprudenciales excesivamente estrictas que nos han dificultado también la apreciación de ese elemento del tipo. Y tercera novedad importante, expresamente el legislador se refiere como objeto de protección no solamente a las obras, sino también a las prestaciones, es decir, con referencia clara a los derechos conexos que se comprenden en el libro segundo de la Ley de Propiedad Intelectual. Por si esto fuera poco, el legislador incorpora
otro tipo, en un segundo párrafo, específicamente pensado para la actividad que se realiza a través de las páginas de enlace. Concretamente, sanciona la referenciación de contenidos en Internet hacia obras protegidas sin contar con la autorización de los legítimos titulares de los derechos de autor. No siempre que estamos hablando de una respuesta penal tienen que concurrir determinados requisitos. Ánimo de obtener un beneficio, perjuicio de tercero, ya termino, perjuicio de tercero, y además que se realice, y esto es muy importante, esa conducta de un modo activo, es decir, que no sea una actividad neutral de mera tratamiento técnico de la información, sino activo, implicado efectivamente en la vulneración de esos derechos. Y finalmente, y si termino aquí, cierra el legislador con un tercer apartado en el que contempla que, además de la pena que corresponderá al infractor en el ámbito penal, se pueden adoptar una serie de medidas. Ya se podían adoptar antes con la ley en vigor, pero ahora lo recalca el legislador en el Código Penal para proteger los derechos de los titulares de explotación. Retirada de obras que se han obtenido ilícitamente, cierre clausura de los prestadores de la actividad, de los prestadores de servicios que están cometiendo de forma, digamos, directa o preponderante ese tipo de actividad, e incluso bloqueo en supuestos excepcionales. No me alargo más. Gracias.